Bien, a las 9:22 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y con nosotros ya está Elvin Calcaño, politólogo, nuestro entrevistado central del día de hoy. Y con él vamos a tratar diversos temas del ámbito, sobre todo internacional, que están ocurriendo. Iniciamos hablando esta mañana temprano, Millicent y yo, sobre la situación de Israel, que ha bombardeado preventivamente, en un concepto, digamos, novedoso, ¿no? El bombardeo preventivo a Irán, y que bueno, los iraníes han declarado que no quieren ningún tipo de diálogo o de apaciguamiento frente a esto. Y así muchos otros temas en el ámbito latinoamericano. Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un proceso judicial. En el ámbito europeo, tanto Macron como Pedro Sánchez con situaciones complejas. Bueno, de todo eso nosotros vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a recibirlo con un aplauso. Claro. Bienvenido, Elvin, al Sol de los Sábados. Es tu primera vez aquí, ¿verdad? Sí, es un honor estar por aquí. Así que muy agradecido por la invitación y bueno, vamos a ver de qué hablamos. Elvin, iniciamos con lo primero, lo que está en el tapete, la situación de Israel, tanto con Gaza, anteriormente con el Líbano, ahora con Irán. ¿Cuál es la perspectiva de todo esto que está ocurriendo? Bueno, sí, el viernes, en la madrugada, hora dominicana, Israel inició lo que le llamaron un bombardeo preventivo sobre Irán, bajo la premisa de que este país, Irán, estaba, según el argumento de Israel, estaba a punto de fabricar 15 bombas nucleares, sobre todo en sus dos grandes centrales nucleares, que son mayormente subterráneas, la de Natanz y la de Isfahan. Y bajo ese argumento, bueno, ellos plantearon de que la negociación que estaba haciendo Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno iraní, no le garantizaba seguridad a Israel, partiendo de un planteamiento que se ha hecho en Irán a lo largo de la historia, sobre todo a partir del triunfo de la revolución de los ayatolás en el 1979, que es que Israel lo conciben como su principal enemigo. Israel a su vez concibe como un enemigo a Irán. Bajo esta premisa, Israel considera, lo cual es ciertamente entendible, que representa una amenaza existencial el hecho de que Irán pueda desarrollar bombas nucleares. Y bajo esa premisa lo atacó. Claro, ahí hay varios problemas. El primero es que Israel tiene 200 bombas nucleares comprobadas, según el centro de Jimmy Carter. Eso fue el último informe que hubo en el 2004. De allá hacia acá, estamos hablando 21 años, podría tener más bombas nucleares. Y Israel nunca ha firmado el tratado de no proliferación de bombas nucleares. Entonces, el argumento de Israel en términos de que ellos puedan tener bombas nucleares y otros no, flaquea bastante desde el punto de vista de esos dobles raseros que suelen haber en las relaciones internacionales. Otro aspecto es la agresividad con la que Israel ha estado atacando a Gaza en los últimos meses, acusado ya formalmente de genocidio, reconocido así incluso por organismos y representantes importantes como Josep Borrell, que es el representante de Relaciones Internacionales de la Unión Europea, entre otros actores, a partir de datos que se han dado sobre el terreno. Y así también desde el punto de vista de que eso lo podríamos ir desarrollando, lo que ha sido el devenir histórico y el proceso mediante el cual se crea el Estado de Israel en el 1948 y sobre todo lo que le había precedido desde los acuerdos de Balfour o la declaración de Balfour en el 1917, que Israel, el hecho en sí de que se haya creado un Estado de esas características, sobre todo desde el punto de vista étnico y en su organización interna, eso choca mucho con las naciones árabes que ya preexistían dentro de ese escenario del Medio Oriente. Y por lo tanto, es entendible también en ese sentido que haya una conflictividad, haya mucho resquemor entre las partes. E Israel, con esto termino, desde el 1949 forma parte, eso con el presidente Truman en Estados Unidos, de lo que le llaman la doctrina de seguridad interna de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Israel desde ese momento se convirtió en una prioridad para los Estados Unidos y Estados Unidos se ha dedicado a armarlo, dotarlo de tecnologías, dotarlo de capacidades militares para que tenga superioridad estratégica frente a sus posibles rivales en el Medio Oriente. Y a partir de ahí es que Israel ha ganado varias guerras importantes, como fue la más importante de todas, la del 1967, que fue a partir de la cual ocupa Jerusalén. Eso es porque está muy dotado de una serie de tecnologías y de fuerzas y capacidades por el principal imperio del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Y por otro lado, hay una suerte de
de expiación de culpas por parte de Europa, sobre todo de Alemania, que luego del holocausto nazi, ¿no? Ese crimen horrible, el peor crimen del siglo XX o uno de los peores del siglo XX, Europa, sobre todo Alemania, ve en Israel como una manera de ellos expiar su culpa luego de lo que le hicieron a los judíos. Desde el siglo XIX, con los pogroms en Europa, que empezaron en Rusia y luego se desplegaron por toda Europa, la población judía europea fue muy perseguida. Y entonces se vio la oportunidad de aprovechar el sionismo, que es una ideología que surge en el siglo XIX, aprovecharlo para justificar e impulsar la creación de un Estado en el actual Israel, bajo la premisa de que, según la propia religión de las comunidades judías europeas, ellos eran originarios de esas tierras. Recordemos que desde el año 135, en lo que se conoció como la batalla de Bar Kokhba en el actual Israel, que fue una batalla entre los israelitas de la época frente al imperio romano, habían sido expulsados los judíos y los israelitas, principalmente las élites religiosas y políticas. Y bajo esa premisa, bueno, dijeron los europeos a partir del siglo XIX, vamos a aprovechar esta ideología que ha surgido dentro del mismo pueblo judío, ¿no? La gran figura que es considerado el padre de Israel, que es Theodor Herzl, fue el gran elaborador de esta cuestión del sionismo, que era la búsqueda de un Estado para el pueblo judío bajo la premisa de que no podían convivir con los europeos porque efectivamente estaban siendo perseguidos. Y entonces Europa desde ese momento se ha dedicado a justificar casi todo lo que hace Israel. Porque una cosa es, claro, la legitimidad que pueda tener Israel de tener un Estado, de que el Israel actual sea se pueda entender como un refugio donde el pueblo judío pueda vivir en paz. Eso es totalmente entendible y yo estoy de acuerdo con eso. Pero otra cosa es aceptar Israel dentro de los términos que Israel ha estado operando, sobre todo en los últimos tiempos, con ese nivel de agresividad y de ataque. Y esto ya sí cierro, con el surgimiento de los sectores políticos que hoy día gobiernan en alianza con Netanyahu, que son los ultranacionalistas, que son sectores de ultraderecha, que son sectores que tienen una concepción, y eso yo invito a que la gente no lea los medios israelíes, varios se pueden leer en inglés, como el Yediot Aharonot, el Haaretz, el Jerusalem Post, se pueden leer en inglés perfectamente lo que publican los intelectuales y la gente de esos grupos. Y lo que dicen los ministros del actual gobierno de Israel que pertenecen a esas corrientes ultrarreligiosas. Uno de ellos es Itamar Ben-Gvir, actual ministro de Seguridad de Israel, y el otro es Bezalel Smotrich, que es el actual ministro de Finanzas. Busquen en internet las declaraciones que dicen estos individuos. Directamente dicen que hay que borrar del mapa al pueblo palestino. Invitan a que le lancen una bomba nuclear en Gaza. Lo dicen, son ministros del actual gobierno de Israel. Entonces, Israel ha tenido unos cambios en su fisonomía política e ideológica que ya no es el Israel de su fundación, que fue fundado por socialistas judíos, como lo era Ben Gurión, como lo era el propio Menachem Begin, aunque después fue el creador del Likud, de la derecha israelita, de la derecha del Estado de Israel, pero los fundadores de Israel fueron mayormente, los fundadores del Estado de Israel, judíos socialistas, alemanes y del centro de Europa, que en su juventud migraron al actual Estado de Israel para allí hacer realidad el ideal de tener un Estado propio. Pero eso ha cambiado y ahora el sector hegemónico político en Israel es muy de derecha, muy nacionalista y tiene una visión muy agresiva frente a los vecinos árabes de Israel, que está ahí, vuelvo y digo, eso está en lo que ellos dicen, eso no es una especulación, ellos se lo dicen, eso está en videos, eso está en escritos, lo que esta gente están diciendo. Y en ese sentido, bueno, pues eso lo que hace es aflorar aún más la conflictividad de la zona. Sí, justo a eso iba, dos cosas. Primero, ¿hasta dónde entiendes tú pudiera escalar este nuevo polo de un conflicto mundial? Estamos ya a las puertas de una tercera guerra mundial, te pregunto. Y en segundo lugar, Estados Unidos. Hoy es un día muy importante para la opinión pública internacional porque varios hechos están coexistiendo en Estados Unidos. Por un lado, el cumpleaños del presidente Donald Trump, un desfile militar, sí señores, un desfile militar en Estados Unidos y finalmente, muy importante, una protesta nacional convocada por el tema migratorio, por la protesta contra las redadas que se están haciendo en contra de migrantes de todo el mundo. Sí, yo pienso que hay dos focos de conflicto en el mundo hoy día que tienen potencial de encaminar a algo parecido a una tercera guerra mundial, que es Ucrania y que es el Medio Oriente.
Si bien yo coincido con algunos autores que dicen que ya está en curso una tercera guerra mundial, lo que pasa es que la tercera guerra mundial del siglo XXI no es como la del siglo XX, que se enfrentaban entre países en un territorio, sino que opera en distintos ámbitos. Y por ejemplo, hay una guerra comercial hoy día entre Estados Unidos y China, Correcto. hay guerras cibernéticas muy fuertes, hay guerras por el control de materiales claves para el desarrollo de tecnologías de punta que van a marcar el siglo XXI, tierras raras, etcétera. Hay guerras en el ámbito cultural, político muy importantes también al interior de sociedades claves como Francia, sociedades europeas, la propia Alemania, que se manifiestan en las tendencias de voto que están dándose en esas sociedades. A mí me parece que el mundo está actualmente en una etapa muy parecida a lo que fue el periodo de entreguerras que hubo que esa es la etapa que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 1919 hasta 1939, que es un mundo en crisis donde el modelo actual de gobernanza mundial ya no es capaz de sostenerse para lo que fue creado, dicho en palabras sencillas, pero no hay una alternativa. Y cuando no hay una alternativa a algo que ya hay mucha conflictividad. Y eso es lo que está pasando, un mundo que trata de reorganizarse, surgen fuerzas, surgen naciones muy poderosas, como hoy día lo es China, sobre todo económicamente, si bien no tanto militarmente. China militarmente no puede competir con Estados Unidos todavía, casi en ningún ámbito. Hay otras potencias históricas, como lo que es Rusia, que tienen unas capacidades militares importantes, sobre todo en el ámbito nuclear. Hay emergentes fuerzas como Irán, que Irán no es un país, Irán es una civilización, es la civilización persa antigua. Junto con China son las dos civilizaciones más antiguas que tiene el mundo actualmente, con continuidad, más de 5.000 años. Entonces Irán, históricamente, si nos trasladamos hace 4.000 años atrás, Sí. ha sido una potencia siempre que se ve a sí misma como una fuerza dentro del Medio Oriente. Y a eso no le incluye la religiosidad dominante allí, que es el chiismo, que rivaliza con otros sectores islámicos, ¿no? sobre todo de Arabia Saudita, etcétera. Entonces hay un mundo en crisis, y yo creo que todo eso que estamos viendo en Ucrania, ahora en Irán, Israel, Gaza, otros conflictos que se puedan haber, otros conflictos de los que nunca se habla porque no aparecen en la palestra, pero que siempre han estado en puntos de ebullición, como en África, en el Congo, lo que es el Cuerno de África, ahí donde está en Somalia. Esa gente llevan 30 años matándose ahí, y hay intereses internacionales muy importantes que están ahí maniobrando con un grupo y otro de los que se están matando. Entonces yo creo que es un mundo en crisis. Eso. Y por el lado de Estados Unidos, bueno, una presidencia... Parecería, perdón, Elvin, que el único hemisferio es el occidental, que no está en crisis, pero luego ya hacia el otro lado hay... Sí, varios polos. Sí, de con conflicto. esa paradoja también, ¿no? Que nuestro hemisferio, sobre todo América Latina, somos la única zona actualmente en el mundo prácticamente donde no hay ninguna guerra oficialmente. La única. Ahora, Europa, bueno, pero si uno considera que Ucrania es Europa, están en guerra. Correcto. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo somos la zona más violenta del mundo en términos de crímenes en sociedades que no están en guerra. Es decir, crímenes por narcotráfico, por asaltos y cosas. Entonces, tenemos una paradoja. Esa paradoja, ¿no? Ahí rara de América Latina. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, que con sus posturas, siempre a mí me gusta ver esto desde el punto de vista cómo surge la figura de Donald Trump, que la figura de Donald Trump surge por el proceso fundamentalmente de desindustrialización que se da en Estados Unidos, y que por lo tanto Donald Trump es la expresión de una molestia acumulada históricamente en la sociedad estadounidense. Y ese malestar no ha habido encontrado ni con la presidencia de Biden, ni con la primera presidencia de Trump. No ha encontrado ese malestar cauces para aplacarse. Mientras ese malestar esté ahí, va a haber un choque en Estados Unidos. Porque Donald Trump, si bien yo soy un crítico abierto de Donald Trump, pero hay cosas que analíticamente entiendo de Donald Trump, en el sentido de a qué Trump le da representación política dentro de la sociedad americana. Eso a lo que él le da representación política, en la medida de que no sea aplacado, que es el empobrecimiento de la clase media blanca, eso va a entrar en conflicto con esa otra alma americana, que es la alma americana cosmopolita,
la de las grandes ciudades, que ve al mundo con buenos ojos, que cree en la diversidad, que se identifica con las luchas antirracistas, con las luchas de las diversidades sexuales, etcétera. Esas dos cosas van a estar chocando. Sí. Entonces, en la medida que Trump sea un presidente de corte populista, y los populismos, sean de izquierda o de derecha, utilizan mucho la conflictividad para ser vigentes políticamente, es decir, enfrentar a la gente, los buenos, malos, ricos contra pobres, nacionalistas contra... Blancos contra negros, Claro, hombres contra mujeres. en la medida de que esa discursividad la sigue operando Trump, va a haber mucha conflictividad en Estados Unidos. O sea, eso va a ser lo normal en ese país. Fernando. Elin, viendo que tiene una postura más moderada con el tema de Israel, por ejemplo, tú dijiste que tú estás de acuerdo con la existencia, el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Te pregunto lo siguiente. Tú, de tus perspectivas, que sabemos que más estás cercana a la izquierda, ¿tú estás consciente de que la enorme mayoría de las guerras que ha tenido Israel no ha sido iniciada por ella, sino hayan sido la víctima, los atacados, inicialmente hablando, ¿verdad? La del 48, Yom Kippur, de los 6 años, las intifadas, etcétera, etcétera. Esta de ahora, en la cual es una de las primeras, menos del 5%, si reviso la historia entera, menos del 5% de las guerras ha sido iniciado por ella. Esto es una de las primeras, pero la enorme mayoría, el que es atacado inicialmente es Israel. Ahora bien, entonces mi pregunta es la siguiente. Primero, si tú estás consciente de eso. Segundo, o si tú ese hecho no lo refutas. Y segundo, bajo ese escenario, ¿tiene Israel y tú, si tú fuera, vamos a ponerte jefe de Estado de esa nación o de cualquier nación, ¿verdad? Tú no responderías y no está justificado tu respuesta para que el otro deje de ser una amenaza? Yo te digo, el que me ataca a mí, yo siendo presidente, se jodió. Bien. O sea, yo voy a tratar de destruirlo. Sí, Por ilegítima defensa. Esa es la pregunta. Después tengo una de lo que está pasando en España y en Argentina. Está bien, está bien. No, mira, la premisa de que Israel siempre lo agreden, inicia guerra, no es correcta. El Irgun, que fue una célula paramilitar a partir de la cual se forman las IDF de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel, ya para la década del 20, sobre todo en el 1922, hacía ataques que hoy se considerarían terroristas frente al mandato británico que controlaba ese territorio luego de la Primera Guerra Mundial, cuando se lo quitan al Imperio Otomano. Y es por esto, estos problemas, si bien uno tiene sus tendencias ideológicas, que todos las tenemos, hay que tratar, para poder analizarlo en su dimensión correcta, me parece a mí, desde el punto de vista histórico, para ver los procesos históricos, cómo se han ido encadenando. Claro. El hecho de que en ese territorio donde hoy está Israel, a partir del siglo XIX, en el 1891, se da la primera Aliyah. Aliyah en hebreo significa regreso, que era un principio que los judíos, sobre todo europeos, seguían de vamos a regresar a nuestra tierra. El retorno. Sí. Sí. Entonces vamos a regresar a nuestra tierra, etc. Y se partió de una premisa que es uno de los germes, uno de los causas de la conflictividad que hay allí. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso de que Israel siempre ha sido agredido, por lo siguiente. La premisa desde la primera Aliyah era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese fue el principio, lo cual desconocía de entrada que ahí había una gente, que eran los palestinos. Y en principios del siglo XIX había aproximadamente 1 millón de palestinos viviendo en el actual territorio de Israel. Y se planteó de que ahí no había gente y que por lo tanto se justificaba que llegaran otra población bajo la premisa de que ellos habían salido de ahí, lo cual es en una parte cierta, en otra no tanto, como lo demuestra la propia investigación histórica, ¿no? Hay un historiador muy importante, judío, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es Shlomo Sand, que yo siempre lo recomiendo. Él escribe un libro que se llama The Invention of Jewish People, ¿no? La invención del pueblo judío. Está en español, de la editorial ACAL, un libro buenísimo, donde él muestra de cómo se ha creado una construcción ideológica, histórica, política, a partir de la cual justificar la presencia del Estado de Israel como está allí. Él como judío, él lo dice. Como judío, él dice eso.
Entonces, el hecho de que se cree ese Estado de esas características, si bien yo digo, sí se entiende, porque los judíos estaban siendo perseguidos en Europa, pero la cuestión es por qué tienen que pagar los platos rotos de eso los palestinos. Claro. Quienes estaban persiguiendo, matando a los judíos, eran cristianos europeos, no eran los palestinos. Y otra premisa que es falsa también, que se dice mucho, de que los árabes y los musulmanes no pueden convivir con los judíos. Eso no es verdad. Siempre hubo judíos en el actual territorio de Israel. De hecho, hay censos del Imperio Otomano del siglo XVII, donde aproximadamente en el actual Israel siempre hubo como entre un 9 y un 15% de población judía. De hecho, hay Jack Luria, que es uno de los grandes, es el creador de la Cábala judía, que es una de las corrientes religiosas del judaísmo. Él vivió un tiempo en el actual Israel, en el 1700 y pico, como judío sin ningún problema. O sea, los judíos y los musulmanes no tienen problemas intrínsecos, eso no es verdad. El problema es de tipo geopolítico, porque si a ti te quitan tu territorio, bajo la propia premisa tuya, tú te vas a molestar y tú vas a querer atacar y ver el enemigo como un otro. O pero que nos quiten el territorio a nosotros, ¿verdad? Que se habla tanto de eso ahora. Sí. Que nos lo quiten. ¿Nos va a gustar? No, a pelear. Que venga, por ejemplo, que venga una gente y diga, bajo la premisa de que esto fue taíno en una época. Por ejemplo, en el actual Orinoco, en Venezuela, hay población taína, lo que sería el taíno, ¿no? Arahuacos. Sí. Que ellos se conviertan dentro de 50 años en un poder, y que digan, mira, nosotros controlábamos eso ahí, que se llama República Dominicana ahora. Vamos para allá a invadirlo, eso de nosotros. Claro, y nosotros vamos a decir, vengan, sí, qué bueno, mira, esta es mi casa, cógele, porque eso es tuyo, ¿verdad? No, vamos a decir, no, o nos matan o vamos a ver lo que se hace. Entonces es normal la reacción que hay con respecto al proceso histórico mediante el cual se ha creado el Estado de Israel. Lo que yo creo es que se debe crear un marco donde permitan convivir a esa población partiendo de la premisa de que siempre sí hubo judíos ahí, número uno. Sí hubo una historia de judíos israelitas antiguos en ese territorio y los judíos fueron perseguidos brutalmente en Europa. Pero no puede ser sobre la base de desplazar a la población judía, lo que están diciendo los ministros de Netanyahu. Porque otra cosa es que se dice no que Hamas nos ataca y que por eso lo que se está haciendo ahora en Gaza. Oye, pero ¿y en Cisjordania? En Cisjordania no está Hamas y en Cisjordania está cercada ahora mismo. Le están quitando tierra a dos manos, como dicen en el campo mío. Pero ven acá, entonces, no es Hamas el problema eres tú, la visión que has venido desarrollando muy agresiva de que no te permite convivir con los otros los pueblos, ¿no? que te rodean y que están alrededor tuyo. Y que además mucha de la respuesta israelí no tiene una repercusión directa solo en Hamas. O sea, estamos hablando de que están aniquilando mujeres, niños, envejecientes, que son víctimas civiles. Una exterminación étnica. Desde el punto de vista ético y moral, eso es innegociable, eso es inaceptable. Pero lo que pasa es que las estadísticas dicen que la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y envejecientes. Y sobre todo que hay mucha narrativa. Y sobre todo que mujeres y niños no están en combate. Exactamente. Porque uno podría decir, bueno, los hombres jóvenes están peleando, pero mujeres y niños no están participando porque hay que matarlos. Y fíjense cómo en el bombardeo del viernes que llevó a cabo Israel en Israel con armas y inteligencia americana, que eso también hay que decirlo, pero que llevó en Teherán, mataron en su dormitorio con una bomba precisa en un edificio, en un 7º piso, a uno de los generales de las Fuerzas Armadas de Irán, sin hacerle daño al resto del edificio. Pero venga acá, si usted tiene esa capacidad, ¿por qué tiene que matar tanta gente en Gaza? Para matar a los líderes de Hamas. Elvin, pero lo que tú hiciste prácticamente es no reconocer el Estado de Israel, que te había dicho, para no aceptar que fueron los primeros agredidos. No, es que vuelvo y te digo. Es como que sí, te quitaron la tierra, pero realmente no es tuya. Pero partiendo del hecho del reconocimiento del Estado de Israel, sí fueron los primeros agredidos en la mayoría de la guerra. ¿Cómo? Partiendo del hecho del reconocimiento del Estado de Israel, si no nos metemos en la discusión si realmente es de la tierra de Israel o no, si partimos de ese hecho, sí fueron atacados en la mayoría de la guerra. Pero eso es lo que yo quiero ver, si tú aceptas por lo menos que esos son los hechos que están ahí. Podemos ir guerra por guerra. Esta aquí la inició, una por una, si tú quieres podemos ir. Y ahí tú te das cuenta. No, pero el hecho histórico. Y sobre lo que tú dijiste, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha narrativa. Mira, lo primero es que jamás se esconde, jamás tiene bases militares, y yo puedo decir todos los reportes, debajo de hospitales, de mujeres, de niños y cuestiones así, que incluso hay declaraciones que ellos lo ven como un favor,
por su yihad y Eso- que eso- se estarán eso sí en lo las doble 60 vida. Piritas, Pero esa no vaina. en Yo igual creo que- magnitud, señores. Yo no sé cómo hay gente que de verdad puede Israel por lo menos dice justificar y por lo menos validar no justifica que ninguno maten de los mujeres lados. y niños. Yo, discúlpenme, pero hasta ahí yo que no maten a gente. Que maten a no gente, llego porque- ahí, bien, discúlpenme. aunque los Pero que hombres no son no ellos. Perdónenme Ok. que no llegue ahí. Bien, Pero no, bien, no, bien, es que pero- ellos no están matando mujeres y pero- niños. No, no, Se no meten- están matando ta- mujeres y están niños, no. dando están destruyendo patrones militares, estaciones militares, y que justamente jamás es que ponen los niños en ese sitio. Ok, bien, bien, vamos a escuchar al Diferente. invitado. Vamos a escuchar a Elvin, sí. Sí, en ese punto, Fernando. Lo Y que de eso pasa- hay muchos reportes. Sí, Bien. bueno, en ese punto lo que digo es, desde la fundación del Estado de Israel, en su proceso y configuración histórica, ya fue una agresión frente a los pueblos que ya estaban allí. Porque vuelvo y te pongo el ejemplo, si aquí viene una gente y nos saca a nosotros, porque dice que esto era de ellos, y que ustedes empezaron a vivir ahí después de nosotros, yo creo que pocos de nosotros vamos a ver amistosamente a esas personas. Entonces, el argumento de que Israel siempre es el agredido y lo que hace es defenderse es endeble desde el punto de vista histórico, porque la creación del Estado de Israel supuso desplazar una población. De hecho, el actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, él vivía en lo que hoy es Haifa en Israel. La familia de él, que eso se llamaba Yafo, en los tiempos que todo ese territorio era palestino. ¿Tú crees que él está cómodo ahora? Que donde él sabe que él vivía, ahí en el pueblo que él se crió, donde él jugaba, ahí donde el abuelo de él ordeñaba vaca y cabra, que ahí hay una gente completamente diferente y que él no puede entrar hoy día a ese pueblo. Elvin. Él no Qué puede fuerte. entrar. ¿Tú crees que se estarían Para que vayan nada. tranquilos? Ya es una Que- discusión que ellos mucho van a más estar tranquilos, profunda. Es normal. una cosa mucho más profunda que la Vamos, historia. y- Cristian. Vamos a acercar un poco la mirada al continente latinoamericano o a la región latinoamericana para observar, por ejemplo, Cristina. lo que ha ocurrido con Haití, Colombia. que parecería que estos temas se lo lleva de plano, lo que ocurre con Cuba y la crisis energética que ha estado viviendo, el tema de Argentina y la situación política ahora con Kirchner y el sometimiento o la condena, la ratificación de una condena que había en su contra, y el tema venezolano y cómo se está impactando allí, que me parece que son los principales Y Pedro 4 o Sánchez. 5 temas Y- en Latinoamérica. Bueno, y Petro en Colombia con un posible, bueno, sí, bueno, claro, con un claro, posible sí, decretazo, claro, lo que se le ha claro. llamado el decretazo ahora. Sí. Y Para la imponer una reforma sobre el Congreso. bueno, sí, y la vuelta a Colombia de los La atentados. famosa Sí. constituyente de dictatorial. los atentados, sí. Bueno, en el caso de América Latina, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo ve la región? Sí. Bueno, América Latina... Y si, sí. si los temas que estamos hablando, más allá de nuestros mares, afectan de alguna forma la prioridad de resolver esos temas. Sí, bueno, América Latina está dentro de un proceso, es un continente que conozco bien, en el que he vivido en varios países de nuestra región. Y América Latina está hoy día, en mi consideración, bajo una suerte de estertores de lo que fue la ola progresista que tuvo América Latina del 1998, sí, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, hasta el 2015, cuando gana Macri en Argentina, que ahí se cierra ese Un proceso. ciclo, sí. Entonces, por un lado está frente a eso, y lo digo en el sentido de que hay varios países en América Latina donde hubo gobiernos de aquella corriente progresista, muy exitosa, por cierto, muy exitosa fue. Ahí hay países como Brasil Ecuador, y duplicó el Brasil. PIB en ese proceso, llegó a tener por primera vez en su historia más de un 40% de su sociedad en clase media. Yo viví Bueno, en después de Correa no han tenido estabilidad política. Para nada. un desastre. Un desastre. Y lo conozco porque yo viví en Ecuador hasta el 2023. Ahora logró la reelección. Entonces, Primera vez. por ejemplo, tienes ese caso de Ecuador, países muy exitosos, Uruguay, con el Frente Amplio. Para que tengan una idea, cuando el Frente Amplio llega a Uruguay por primera vez, había un 40% de pobreza en Uruguay. Cuando dejan el poder, en el segundo gobierno de Mujica, había un 7%. Uruguay hoy día es el único país de América Latina con indicadores sociales similares a los de los países desarrollados. El único. En términos de índice Gini, en términos de indicadores de acceso a la salud, etc. El único, y Uruguay es el único país de América Latina con algo parecido a un estado de bienestar. Un país también que conozco, trabajo con una universidad uruguaya. Ahora, hubo también de esos procesos que fueron fracasos rutilantes. Venezuela,
bueno, Nicaragua en la deriva que ha tomado, dictatorial, entre otros, ¿no? Ha habido éxitos y fracasos de ese proceso. ¿Y por qué digo que América Latina está como en las consecuencias, en los estertores de ese proceso? Porque hay unos sectores políticos al interior de sociedades latinoamericanas que han decidido, yo creo que Argentina va por esa ruta, Ecuador está clarísimo que está en esa ruta, de que no van a permitir que la izquierda vuelva a gobernar bajo ningún concepto. Yo creo que es mucho de lo que se está viendo en varios países latinoamericanos, con procesos ambiguos como el de Argentina. El primer gobierno de Cristina, fíjense, hay que ver el contexto, cómo llega Néstor Kirchner, cómo llegan los Kirchner al gobierno. Bueno, luego de la crisis del barrilito, que fue una crisis que, entre otras cosas, supuso la emigración de 200.000 argentinos, 200.000 argentinos aproximadamente, en aquella crisis. Y llega Néstor Kirchner, empiezan a aplicar las históricas políticas peronistas, que es una suerte de capitalismo de orientación social a partir de fuertes sindicatos. Eso es más o menos el modelo peronista que había tenido ciertos éxitos en los años 40 de Argentina, luego no lo tuvo. Justicialismo. Y el Partido Justicialista, que así se llama, mezclado también con elementos populistas también, en el sentido de que ellos no se dicen ni de izquierda ni de derecha, sino dicen somos peronistas, un campo nacional. Así se identifican. Porque en Argentina hay una izquierda, que no son los peronistas, que se llama el Frente Unitario, que es donde está Miriam Bergman y esa gente, que ellos se dicen más radicales. Que son la izquierda, ellos dicen, y sacan como un 4% del voto en cada elección. Y si en ciertos momentos se alían al peronismo, ¿verdad? Porque coinciden en algunos elementos. Y luego están las derechas en Argentina, que históricamente fue la Unión Cívica Radical de Irigoyen y toda esa gente, y que luego eso empieza a mutar en los años 2000 en Buenos Aires, que fue como un laboratorio, en la derecha del PRO, que era el partido de Macri. Que era una derecha de perfil empresarial, se decía moderada ideológicamente, ponía en el centro de la gestión, con criterios de buen manejo económico, etc. Eso fracasa cuando Macri gana en el 2015. Yo en el periodo de Macri, por temas de trabajo, estuve en Argentina 5 veces, entre el 17 y 19, y era muy palpable el fracaso de Argentina con Macri. Y entonces luego viene un gobierno peronista, progresista, de Alberto Fernández, un fracaso total. Y entonces, ¿qué dijo la gente en Argentina? Bueno, no sirve ni el uno ni el otro, vamos a buscar otra cosa. Y ganó Milei. Vamos a inventar. Sí, no sirve, tú no sirves. El centro no sirve, la izquierda tampoco. Obviamente va a ganar la derecha de verdad. La izquierda ha tenido... Sí va a servir. La izquierda ha tenido éxito y fracaso, y la derecha también. El gobierno de Milei lo ve cerrando brevemente, Argentina, nos quedan ni sirve el coco ni el agua tampoco. Nos quedan 30 segundos, Elvin. Sin inflación y con crecimiento. Digo yo, hasta ahora el modelo Milei, o sea, la opción por la que la gente decidió, le ha funcionado conforme a las circunstancias. A los ricos argentinos le ha funcionado, al pueblo argentino no, porque ha habido... Todos se han encarecido. Todos se han a los encarecido. ricos, La clase media siempre se está empobreciendo. ¿Se ha encarecido qué? Están desfinanciando las universidades. ¿El qué? Se ha encarecido 3 veces la vida en Argentina. Yo estuve allá. No, pero que eso es un hecho. Es un hecho. No porque tiene un hecho incontrovertido. No para que tiene... No para el... No, la Argentina... No, pero para cerrar la idea. Señores, no para el peso argentino. Esos son ustedes que vienen de fuera con dólares. En Argentina la inflación está en un histórico de más de 7 años de 1.5 intermensual de inflación. Sí, pero el costo de vida... Pero el costo de vida le está ganando la inflación. Correcto, pero por el costo de vida. Y Lo señores, mismo que pasa aquí, lo mismo que pasa aquí. Claro. El gobierno dice que la inflación 3.85 que la tienen. Bueno, pero la gente financiando su mes tras mes con la tarjeta de crédito. Oye, lo mismo que está haciendo aquí Abinader, es lo mismo. Aquí la inflación aquí no está bajando, a diferencia de allá. Sí, bueno, la tienen controlada. Están en allá no es controlada. No es lo mismo. Allá no es controlada, ¿no? Allá viene de un pico. Allá está controlada. Allá viene de un pico fuerte. Allá no estaba controlada. Correcto. Y con crecimiento anualizado de 8%. Eso que es, sí, pero, y con superávit. Finalmente. Sí, tú puedes tener un superávit, pero si la gente se está muriendo de hambre. No se está muriendo de hambre. La pobreza ha bajado. La indigencia se ha disparado. Sí, la pobreza. ¿Qué ha pasado con la pobreza? ¿Cómo? ¿De qué ha pasado con la pobreza?
mediante mediciones discutibles por la Oye, propia discutible. academia. Ahora discute. Claro, La misma cosa siempre que mediante mismo. mediciones discutibles por la propia academia, Milei ha dicho que sí que ha bajado Los la propios pobreza. organismos internacionales lo avalen, Bueno. lo que tú defiendas. Y los Bueno. propios- Necesitamos una segunda parte con Claro. Edwin porque se nos ha quedado América la Latina. pobreza ha bajado Sí. de 53% a 38% y la extrema de 20% a 9%. De Tienes que manera- tener cuidado en tú. un año. Tienes manera- que tener cuidado tú. En un Tienes que año. tener cuidado tú. Está bien. En Esa un misma año. cifra, si te la dijera En un Petro, año. tú no las creerías. No. Pero como le dice yo Miguel sí- que te gusta, yo, tú sí en las el crees. yo relativismo. nunca rebato las cifras oficiales, ni siquiera en gobierno. No, de hay izquierda. que, no es que no. Nunca rebato no, las cifras es que no es oficiales. una cuestión. Uno puede argumentar el porqué. No, pero yo no rebato. No, Fernando, yo pero lo acepto. no, las cifras oficiales no es la cifra en sí, es la metodología. Y eso es lo que se le Correcto. critica. Que yo le decía Porque ahorita lo con que la estamos- lo que pobreza. estamos La hablando metodología aquí- no la cambiaron. Lanzaron, No la cambiaron. Lanzaron, El CONICET criticó eso en Argentina. lanzaron que aquí la pobreza bajó Oye, hasta el Que yo banco. te dije. de un 28 a un 18. Hasta el Banco Yo te Mundial. dije. Pero eso. La ONU que te apoya, Eso la yo ante ONU, la presencia de UNICEF que Yo te no apoya. apoyo ninguna ONU. La UNICEF que Ni te tengo que encanta, ver con la ONU. que te encanta, Bien, lo bien, bien. revite. Gracias Vamos a The Economist, que vamos a keynesiano lo tener dice. en la próxima semana Financial o Times, más, todo o el más mundo. adelante con la producción. Yo no tengo que ver con a- eso. Siga a Elvin- Milei, aguante bien, Milei. Bien, a Elvin Calcaño lo vamos a tener de nuevo porque queremos hablar de Colombia, queremos hablar también más a profundidad del Ecuador, de Cuba, de Venezuela, la situación de No América dijo nada de Latina, Cristina que y aunque, de que Sánchez. aunque es, digamos, todavía tranquila, ojalá y no empeore, y bueno, hablar de la Europa más cercana, nuestra. que es de la Europa nuestra, sí, de la madre patria y de Francia. Un aplauso Pero- a Elvin pero Calcaño. muchísimas Búsquenlo gracias. en Instagram. Sí, Elvin Calcano. Buenísimo. Brillante. Búsquenlo para que Sí, también se nutran claro, ahí de claro. los debates que no en este momento, sino yo en las redes, Elvin y Fernando a veces sostienen. Pero eso es parte de la democracia. Claro, Eh, muy importante. y- Los aburridos son ustedes en el centro, no, hacen los debates ni nada. bueno, y no, porque- hacen lo- Son tibios, y no hacen lo mismo. No, Regalan dinero en los barrios y ya. Fernando, son lo tibios. que pasa es Son que tibios acuérdate ellos. que el Claro, centro, mira, y te voy a lo te- utilizar, Que viva la moderación. y te voy a utilizar Vamos a ver. un concepto marxista que te va a encantar. Recuérdate que el centro es la dialéctica, tesis, antítesis, No, síntesis. sí, Y la cita si no- De los sábados.